Salmo 71, para leer dos versículos, los versículos 17 y 18. Salmo 71, 17 y 18. Y muy pocos minutos para ir un poco al fondo, al corazón, mejor dicho, de lo que es la misión, que es el mismo corazón de Dios. Porque hablamos de misiones, hablamos de lo que significa poder alcanzar a otros, y creo que es imprescindible que podamos llegar lo más cerca posible del corazón de Dios para comprender por qué tenemos misiones. Y el Salmo 71 es impresionante. A mí me encanta porque es el salmo que escribe, la canción que escribe una persona que ya ha vivido bastantes años. Yo todavía no soy muy mayor, algunos de vosotros todavía tenéis más años que yo, pero ya estás en esos años en que empiezas a mirar un poco hacia atrás y ver todo lo que ha ocurrido. Y eso muchas veces es bueno, y este salmo es impresionante por el desafío de esta persona. Fijaos, solo dos versículos. Salmo 71, 17, dice: «Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud, y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios». Y déjame solo que pare aquí un momento, porque uno podría imaginar, bueno, pues he anunciado tus maravillas, he hablado de ti, he hecho muchas cosas, porque realmente hablar del Señor me encanta, es lo que está diciendo este hombre. Y entonces dice: no me desampares, quizás diciendo, pues ayúdame, cuídame en estos últimos años ya de mi vida. Pero no, fíjate lo que dice: ¿para qué quiere que no le desampare? Aún hasta la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación y tu poder a todos los que van a venir aún. Así que me encanta esta persona, quien compuso este salmo, esta canción, porque llega realmente al corazón de Dios. Está quizás en los últimos años de su vida y dice: Señor, no me desampares. ¿Sabes por qué? Porque quiero anunciar a todos los que conozco lo que es tu poder y aún a la generación que viene. Ese es el deseo. Y a mí me encanta decir que para el Señor nunca nos retiramos, porque nunca nos retiramos de la vida. Siempre estamos viviendo y disfrutando con el Señor. Siempre vienen cosas que merecen la pena. Entonces siempre podemos ayudar a otras personas, siempre podemos proclamar el Evangelio, siempre podemos ayudar en lo que podamos, sea cual sea la edad que tengamos. ¿Y sabes por qué? Porque la misión es algo del Señor. Es Dios mismo quien tiene en su corazón esa misión. Porque Dios podía no habernos creado. Él es perfecto. Él lo tiene absolutamente todo. Pero ¿por qué nos creó? Porque quería derrochar ese amor que hay en su corazón. Quería que nosotros nos sintiéramos amados. Quería que supiésemos lo que significa vivir de una manera diferente. Que supiéramos quiénes somos cada uno de nosotros, el lugar en el que estamos, por qué estamos viviendo. Y Él sabe que la única manera en la que podemos vivir así es descansando en Él y conociéndole a Él. Es curioso porque en el hebreo la palabra para misión en el Antiguo Testamento, una de las que aparecen más veces, es una palabra muy sencilla, que es derek. La pronuncio porque hay algunas personas, sobre todo en América, que se apellidan así porque son de origen israelí. Derek significa camino. Y es como si estuviera enseñándonos el Señor que la misión no es algo que tú decides hacer, es tu camino en la vida, es vivir de una manera diferente. Es como si todos, lo quisiéramos o no, lo pensáramos o no, lo hubiéramos decidido o no, todos, absolutamente todos, somos misioneros. Porque vivimos de ese amor y de esa gracia de Dios. Así que quizás la primera lección, la más importante de todas, es comprender que ese es nuestra vida. Y la pregunta es: ¿a qué vamos a dedicar nuestra vida? A mí me encanta decir que hacemos muchas cosas, incluso trabajamos, pero esa no es realmente la misión de nuestra vida. Somos personas que estamos trabajando, como en mi caso, en televisión, pero como parte de nuestra misión para honrar al Señor.
Somos padres como parte de nuestra misión de conocer al Señor y de proclamarlo a los demás. Vivimos en nuestro trabajo del día a día como parte de esa misión, de vivir de una manera diferente y de proclamar el mensaje del Señor. Así que esa es la pregunta: ¿a qué vamos a dedicar nuestra vida? La base de todo siempre es el carácter de Dios, lo que Él es, porque Él nos ha hecho en tal manera que nosotros siempre podemos vivir no solamente conociéndolo a Él, sino amándole a Él, entusiasmándonos con Él. Es curioso porque Dios, el Creador, es el ser más perfecto que existe. Por la Biblia vemos que incluso Él vive y se manifiesta, y en su esencia viven tres personas diferentes. Muchas veces esto nos suena a teología y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Porque él, al ser perfecto, esas tres personas, ¿sabes por qué Dios es inmensamente feliz? No es tanto por la esencia de su carácter, sino por la manifestación de su carácter, por su naturaleza, porque el Padre ama y envía a su Hijo por cada uno de nosotros. El Hijo ama y se da por cada uno de nosotros. El Espíritu ama y viene a vivir dentro de cada uno de nosotros. La belleza del carácter de Dios y el hecho de que Él sea inmensamente feliz es por la razón de que siempre está pensando en dar, en ofrecerse. ¿Sabes cuál es nuestro problema en nuestra sociedad? Que nosotros siempre pensamos en nosotros mismos y por eso somos infelices. Siempre estamos pensando en nuestros derechos, en lo que yo puedo hacer, en lo que una decisión que en concreto va a suponer para mí personalmente. Y claro, a veces uno tiene que preocuparse también de ciertas cosas. Pero el Señor, Dios mismo, por su carácter, nos enseña que solamente somos inmensamente felices cuando nos damos a los demás, cuando vivimos para los demás, cuando ayudamos a los demás. Y ese es el carácter de Dios, que siempre ama y transforma, y nos transforma a cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice no solamente que Dios nos creó, sino que nos ama. Y nunca debemos olvidar eso. Porque si alguien conociera todo lo que hay dentro de nosotros, si vosotros conocierais todo lo que hay en mi corazón, todos mis pensamientos, todas las veces que como vivo o las veces que me enfado, o, bueno, todos sabéis cómo es la vida. Si alguien pudiera entrar dentro de mi corazón y pudiera ver todo lo que hay en él, yo no podría entrar aquí más. Y yo creo que vosotros sentiríais lo mismo. Pero ¿sabes cuánto nos ama Dios? Él, que sabe todo lo que hay dentro de nuestro corazón, es quien más nos ama. Es delante de quien podemos estar con el corazón abierto. Podemos estar tranquilos y descansando en Él. Por eso, amar a los demás es parte del carácter de Dios. Y por eso la Biblia nos ama no solamente del amor de Dios, sino su gracia. Una gracia que se extiende a todos. Una gracia que no la podemos comprender. Una gracia que llega incluso a las personas que le ignoran o incluso que le insultan. Dios sigue regalando vida. Muchas veces somos nosotros demasiado intolerantes, no nos damos cuenta de lo que significa vivir en esa gracia de Dios, de lo que significa amar a todas las personas, de lo que es la enseñanza clave del Señor Jesús al decir, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, ayudad y bendecid a los que os ultrajan, a los que os insultan. Esa es la base del carácter de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y os digo que realmente el mundo será transformado cuando nosotros podamos no solamente expresar esa gracia a los demás, sino en primer lugar, lo que es imprescindible, vivir esa gracia de Dios dentro de nosotros y darnos cuenta cómo nos ama Él y expresar la misma gracia a todas las personas, porque de eso se trata la misión. Por eso en la Biblia siempre nos dice que Dios ama y se entrega. ¿Os acordáis ese versículo? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. La misión de Dios, ¿sabes cómo se expresó? Dando lo mejor que tenía. Él no estuvo calculando, diciendo, bueno, ¿qué puedo dar? ¿Puedo dar el universo? ¿Puedo crear algo nuevo para ayudar la vida de los hombres? No, Él no dudó ni un solo momento, dio lo mejor que tenía. Y el Señor Jesús se entregó por cada uno de nosotros, no dudó un solo momento. Ese es el carácter de Dios.
Pero ¿sabes lo que nosotros tenemos que aprender? Porque siempre mencionamos ese versículo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fijaos que sigue el siguiente versículo, porque a mí siempre me encanta decir, sobre todo a los jóvenes, que tenemos que leer los versículos, no solamente uno solo, sino lo que sigue. Cuando tú estás hablando, diciendo una frase, no terminas si alguien va a decir por qué, tienes que escucharle. Así que cuando dice, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El deseo de Dios es que todas, absolutamente todas las personas en el mundo sean salvas. Dios no quiere que nadie se pierda, absolutamente nadie. Así que esa es la misión, ese es el deseo de su corazón. Ese tiene que ser también nuestro deseo. Y es el deseo también del Señor Jesús, porque siempre que habla del amor del Señor Jesús dice, me amó y se entregó. Y yo sé que algunas de las cosas que estamos diciendo son muy sencillas, pero tenemos que tenerlas en nuestro corazón para saber de qué estamos hablando, incluso por qué estamos viviendo. Me amó y se entregó. Fijaos, porque siempre que habla el Señor Jesús, menciona de él esas dos cosas. No solamente me amó, sino que se entregó por mí. Sabéis, vivimos en un mundo que muchas veces divide las cosas, y este es uno de los problemas, y es uno de los problemas sobre el amor. Tenemos programas, incluso en todos los medios de comunicación, que hablan sobre amor, y todo el mundo sabe lo que es amar. Pero no puedes hablar de amar sin entregar. Y vivimos también situaciones en que personas, y con toda su buena voluntad, y realmente dan un buen ejemplo, pues están incluso en organizaciones ayudando a los demás, en ONGs, y se entregan, pero ¿cuál es el problema? No viene de la fuente de amar a las personas. Lo que necesitamos es lo que el Señor Jesús hizo, amar y entregarnos, las dos cosas, porque el amor sin entrega son solo palabras. Yo puedo decir que te amo mucho, si no te ayudo no sirve de nada. Yo puedo decir que amo mucho a mi familia, si no me entrego por ellos no sirve de nada. Yo puedo decir que amo la iglesia, si no me entrego por la iglesia no sirve de nada. Yo no puedo decir que amo las misiones, si no me entrego son solo palabras. Pero si me estoy entregando y no amo, es solo orgullo. ¿Veis el problema de cada una de las dos cosas? Porque muchas veces podemos caer en ese riesgo incluso de salir. El propio apóstol Pablo lo dijo, puedo dar incluso mi cuerpo para que sea quemado o darlo ayudando a todos los demás, pero si no amo, tarde o temprano va a haber problemas en mi vida. Porque solamente de esa raíz de amar a los demás como Dios nos ama a nosotros es cuando podemos entregarnos. Así que necesitamos ser como nuestro Padre. El mismo Señor Jesús dijo, cuando ven las personas lo que hacéis, glorifican a mi Padre que está en los cielos. Y eso solamente podemos hacerlo por el poder del Espíritu de Dios, que os va a ayudar a todos, sin excepción, a vivir de esa manera. Pero aún así, salimos a ayudar a los demás y a veces nuestras actitudes no son buenas. ¿Recuerdas el caso de Jonás? Él fue misionero. Y lo pongo para que lo veamos un poco en ese ejemplo. Y salió y predicó, pero a mí me recuerda lo que nos pasa a nosotros muchas veces, y espero que no os pase a ninguno de vosotros aquí. Que salimos a predicar y es como salimos y ya hablé del Evangelio, ya prediqué, ahora que hagan lo que quieran, y si no quieren escuchar al Señor se van a ir al infierno todos. Pues no, esa no es la actitud que Dios espera de nosotros. Porque le pasó a Jonás. Salió a predicar. Fue uno de los mayores éxitos de la historia. Toda una ciudad con cientos de miles de personas se volvió al Señor. ¿Y sabes lo que hizo Jonás? Se enfadó. Dijo, ¿pero qué? Y dice, Señor, yo sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Fijaos, qué frases tan bonitas. Pues si sabes que Dios es así, disfruta de que Él sea así. Cuando las personas vuelvan al Señor, hace una fiesta. Porque eso es lo que Dios hace. Así que esa actitud a veces de que tenemos, incluso de predicar, ¿me entendéis? Y no estoy poniendo
ningún ejemplo, pero predicar un poco desde aquí arriba y todos los demás abajo. No, la misión no trata de eso. La misión trata de ir, de estar al lado de las personas, de ayudarles, de, como decía Pablo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Esa es la manera en la que nosotros salimos a las misiones. Mira, yo no sé cuántas personas hay aquí que aún no son del Señor, que no han tomado una decisión por Él, pero sí te digo una cosa, muy sinceramente, no hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna, entre tú y yo. A lo mejor me ves aquí hablando del Señor de una manera y decir, pues las cosas que dice, los versículos que sabe, mi corazón necesita de Dios exactamente igual que el tuyo. Y lo necesita todos los días, porque Dios nos transforma todos los días. Y si no hubiese sido por el Señor, quién sabe ni siquiera dónde estaría yo. ¿Y dónde estaría mi familia? Pero porque Dios es bueno y porque su misericordia llega a todos y porque nos ama, podemos hablar del Señor. Y sabes, Pablo escribiendo a los Corintios dice, de tal manera que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para el Señor Jesús, que murió y resucitó por nosotros. ¿Y sabes qué nos dice la Biblia? El propio Pablo un poquito más adelante dice, ¿qué somos cada uno de nosotros? Dice, somos embajadores. A mí me encanta decir, a veces en broma, dice, Jaime, ¿en qué trabajas? Y yo soy un embajador. ¿Embajador? ¿Cómo es eso? Sí, Dios me ha preparado a mí, a mi familia, a la iglesia, a todos para ser embajadores de reconciliación. ¿Te parece un buen título? Puedes ponerlo en tu tarjeta. Porque dice que Dios quiere reconciliar al mundo, es decir, que quiere que las personas vuelvan a mirar hacia Él, que vuelvan a disfrutar de quién es Él, de todo lo que tiene preparado para cada uno de vosotros, de nosotros. ¿Y sabes por quién hace Dios ese trabajo? Pues Él podía haberlo hecho de muchas maneras. Podía todos los días, quizás a cierta hora de la mañana, hacer que en todos los lugares del mundo apareciese un mensaje en el cielo y dijera, yo os amo, volveos a mí. Dios podía haber hecho cualquier cosa, ¿es cierto o no? Pero Dios decidió que cada uno de vosotros, cada una de vosotras seáis embajadores, diciéndole a las personas lo que Él quiere, amando a las personas como Él ama, expresando la gracia de Dios de la misma manera que Él lo hizo con cada uno de nosotros. Así que la Biblia nos dice que Dios envía, y son los últimos momentos, porque es muy importante que lo entendamos. Y es curioso porque cuando dice Dios envía misioneros, envía obreros, literalmente dice Dios empuja a los obreros, porque muchas veces nosotros no queremos tomar esa decisión. Y es curioso porque hacemos muchísimas cosas en la vida y no nos damos cuenta que lo más importante y lo más trascendental es lo que Dios espera de nosotros. Y muchas veces Él necesita literalmente empujarnos. ¿Y sabes cuál es la misión? Dios nos envía para que brilles, para que brillemos para Él. ¿Sabes que tú ya eres un misionero en el lugar donde estás? En tu casa. Dios está llamando obreros, personas, hombres y mujeres, a vivir la misión en el lugar donde tú estás. No tienes que cambiar absolutamente nada en tu vida. En el sentido de que a veces nosotros pensamos, bueno, yo voy a ser misionero y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar mi trabajo, me voy a dedicar 100% para el Señor. Eso es un llamado. Pero el llamado a ser reconciliadores, es decir, el llamado a ser embajadores de Dios, ya lo tienes y tú eres un embajador, una embajadora de Dios en el lugar donde estás. ¿Sabes el nombre de tus vecinos? ¿Sabes las necesidades que tienen? ¿Sabes si alguna está enfermo? ¿Sabes si a lo mejor tienen problemas a veces en el trabajo por el horario y no pueden recoger a sus hijos en el colegio? Les dices, no, yo voy a buscar a mi hija, a mi hijo, y yo traigo los tuyos también. ¿Sabes cuando tienen que ir a urgencias por alguna razón y no tienen con quién dejar a sus hijos pequeños?
Y estás el primero y le dices, no, déjalos en casa, aunque tengas que estar todo el día en el hospital, que queden aquí en casa. Y no hacemos eso para ganar a las personas, lo hacemos porque somos embajadores y nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Y como Él nos cuida a nosotros queremos cuidar a los demás. ¿Sabes las situaciones de tus compañeros de trabajo? Quizás de tus compañeros de estudios. Eso es lo que la Biblia habla en cuanto a bendecir. Bendecir a los demás, ayudarles en su vida. Y porque Dios es creador, Él nos enseña también que tengamos imaginación para proclamar, para hablar del Evangelio a todas las personas, a todos los demás. Y nos enseña que aprendamos a disfrutar del Señor, disfrutar de Él, porque de eso se trata la vida. Y cuando las personas ven que realmente amas a Dios y lo haces sin ninguna obligación, porque tu corazón le ama, y es cierto que vivimos así, entonces las personas empiezan a preguntarse ¿por qué? Y entonces puedes decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces hablamos de nuestras creencias, hablamos de cómo el Señor Jesús transforma nuestra vida. Pero sabes, a veces damos un paso más adelante y hablamos no solamente de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, sino lo que estamos convencidos de que Él hace en nuestra vida. Y por eso hablamos no solamente del Señor Jesús como nuestro Salvador, sino como el Señor de nuestra vida, porque estamos convencidos, porque Él transforma absolutamente todo. Pero déjame decirte que todavía hay un paso más adelante que dar, y es cuando realmente estamos comprometidos con Él, y entonces nos damos cuenta que Él es nuestro mejor amigo, porque de eso se trata la amistad, cuando estamos comprometidos con Él. Y por si fuera poco, el Señor Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, os llamo amigos. Pero un poco más adelante dice que no solamente somos sus amigos, sino también sus hermanos. Y no hay mayor honor que ser un hermano de Dios mismo, del Señor Jesús, hecho hombre. Por eso necesitamos disfrutar con el Señor, pasar tiempo con Él, estar con Él, y de eso se trata la misión. Y por eso tenemos que tomar decisiones. Cuando amas a alguien no puedes dejar de hablar de esa persona. Nadie nos puede obligar a ser embajadores ni a ser misioneros. Sencillamente lo somos porque le amamos. Es así de simple. Cuando amas a alguien no puedes dejar de hablar de esa persona. Cuando te gusta algo, sea lo que sea, ese es el tema de conversación. Piensa en algo que te gusta. Cuando las personas te ven, cuando estás en el trabajo, cuando estás con tu familia, ¿de qué hablas? Porque eso es lo que hablas. Cuando amamos al Señor, eso lo transforma todo. Y entonces llegamos a tener hijos espirituales, personas que llegan a conocer al Señor porque los estamos bendiciendo. Y ese es un proceso absolutamente normal. Eso fue lo que ocurrió en la primera iglesia y lo que el Señor está esperando que ocurra hoy. Incluso en el libro de los Hechos se nos habla que decían de los primeros cristianos, estos son los que están transformando el mundo. Tomaron el Imperio Romano, uno de los imperios más crueles en la historia de la humanidad en muchísimas cosas, y lo transformaron por completo. Sencillamente escuchando y viviendo lo que el Señor Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, es mejor dar que recibir. Esa es la manera en la que vivimos, porque Dios vive así. Él da, Él ama. Él siempre está ofreciéndose a todos. Por eso terminamos con lo que fue la pregunta: ¿cuál es tu misión en la vida? Sé que muchas de las cosas que dijimos deberíamos explicarlas con calma, pero sé que el Señor nos está ayudando a comprender cómo darnos a los demás es parte no solamente de nuestra vida, sino también del carácter de Dios. A finales del siglo XIX, principios del XX, una adolescente aquí en Galicia comprendió lo que el Señor Jesús había hecho.
tuvo acceso a leer una Biblia y leyó la historia de amor más impresionante que existe en la historia de la humanidad, que es el mismo Señor Jesús muriendo por cada uno de nosotros. Y entregó su vida al Señor. Y empezó a hablarle a sus amigos, sus amigas. Tenía muy pocos años, pero cuando en su pueblo, en una de las villas del sur de Galicia, lo supieron, sus padres la echaron de casa. No querían saber nada más con ella. Estamos hablando de principios del siglo XX, imagínate. 1800, casi hacia el final, los primeros 1900. Después encontró un hombre que amaba al Señor, los dos se casaron. Fue la primera pareja en todo el sur de Galicia que se casó en una iglesia evangélica. Y a los pocos años, cuando tenían 3 hijos muy pequeños, una enfermedad grave se llevó a su marido. Y esta mujer se quedó sola, principio del siglo XX, se quedó sola con sus 3 hijos. Y es curioso porque nunca tuvo la oportunidad de hacer nada, entre comillas, a nivel externo. Nunca pudo predicar, nunca pudo hablar en la iglesia, no tenía esa facilidad. Lo único que hizo fue educar a esos 3 niños a los pies del Señor. Tenía que trabajar todo el día para sacarlos adelante. Y siguió hablándole y amando al Señor, incluso en días tan terribles como hemos tenido esta noche, esta mañana, con tempestades. Me contaron que iba con sus niños a amar al Señor, para que amasen al Señor, iba a la iglesia a adorar al Señor, los llevaba. Tenía que trabajar prácticamente 7 días a la semana para sacarlos adelante. Esa mujer se llamaba Peregrina. El Señor se la llevó cuando tenía 104 años. Hasta los 104 años estaba trabajando por su familia. Fue la primera persona, como os decía, que en el sur de Galicia se casó en una iglesia evangélica. Hoy, por todo el mundo, que yo sepa, en más de 20 países, y en prácticamente todas las autonomías de aquí, de España, hay miles, literalmente, de personas que son descendientes de la abuela Peregrina. Y más de un centenar de personas que estamos a tiempo completo sirviendo al Señor, porque era mi bisabuela. Una mujer que nosotros, desde nuestro punto de vista, hubiéramos visto y decir, ¿qué puede hacer una mujer así? No puede hablar, no puede predicar, no puede. Nosotros siempre hablamos, no puede. Esa mujer sí, que tenía poder. ¿Sabes por qué? Todos los días oraba al Señor, oraba por sus hijos y oraba por lo que el Señor pudiera hacer en su vida. Y si no hubiese sido fiel y si no hubiese comprendido que su misión era bendecir a todos, criar a sus hijos en el Señor, amar al Señor hasta el último día de su vida, yo no estaría aquí. Y muchas otras personas, os llevaríais una sorpresa al ver cuántos descendieron de aquella mujer. Así que, ¿de qué se trata la misión? Disfrutar con el Señor, entregarnos de la misma manera que Él se entregó. Estés donde estés, seas lo que seas, a lo mejor vas a estar trabajando en una oficina toda tu vida, pero vas a estar bendiciendo ese lugar. Vas a estar bendiciendo a las personas que te rodean, porque cada mañana, cuando vayas a trabajar, tú vas a decir, sí, yo voy a trabajar, pero yo estoy en misión, porque mi Padre Celestial vive en misión de ayudar y amar a los demás, y yo voy a mi trabajo, a hacer mi trabajo bien y a bendecir a todos. Y de eso se trata la misión. Pero también se puede tratar de que Dios a algunos, como hizo con algunos de nosotros, como el pastor estaba hablando, y ya estoy terminando porque el tiempo se ha ido, pues os diga, pues tienes que salir a la misión. Pero no solamente en tu oficina, yo te necesito, y este te necesito lo entendéis entre comillas, porque Dios no nos necesita tanto a nosotros, somos nosotros que le necesitamos a Él. Pero es como si Él dijera, yo quiero que vayas
¿A dónde? A otro país, a otro lugar, o en tu misma ciudad, o que te preocupes de las personas que no tienen dónde comer o dónde dormir en tu ciudad, o no sé lo que el Señor te va a llamar, pero Dios llama así a algunas personas. Y si Dios llama, por favor obedece, porque va a ser lo más impresionante que pase en tu vida. Vas a seguir siendo una persona normal, te lo aseguro. Sí vas a tener muchas más luchas, porque entras en esa lucha espiritual, pero va a ser lo más emocionante que hay en la vida, porque Dios te ha llamado. Y si hay alguna persona aquí que todavía no conoce al Señor, que se dé cuenta, tan sencillo, sé que no es el tema de esta mañana, pero es tan sencillo como recibir esa invitación de quien nos conoce y quien más nos ama, y quien es capaz no solamente de transformar nuestra vida aquí y por toda la eternidad. Y a veces las personas piensan, no, es que yo necesito, yo tengo que ser más religioso, tengo que, siempre pensamos en tengo que, no tiene nada que ver con eso. Solo, me dejáis 2 minutos nada más para terminar. Otra mujer, hoy los ejemplos son de mujeres, ya hablamos demasiadas veces de los hombres, ¿verdad? Una mujer se llamaba Charlotte Elliott. Era una mujer que estaba tetrapléjica. Estamos hablando ya de hace más de 100 años. No podía salir de su cama. Solamente en una de esas sillas de ruedas antiguas, a veces la persona que la cuidaba la podía sacar a pasear unos minutos. Y un día, la persona que la cuidaba dijo, ¿por qué no viene conmigo a la iglesia? Esa mujer no era creyente, y más en su situación. Dice, Dios no existe, míralo como estoy viviendo yo. ¿Qué me vas a decir de Dios? Pero al final dijo, bueno, voy, vamos. La sacó de su cama, la llevó. Nadie sabe quién predicó ese día. Pero lo que el predicador repitió una y otra vez, tal como eres, el Señor te ama, tal como eres, ven a Él. No tenía mucha teología ni mucha doctrina ese mensaje, solamente le estaba intentando decir a las personas que Dios nos ama tal como somos, que no tenemos que aparentar ni hacer nada para acercarnos a Él. Y aquella mujer, cuando volvió a su casa, cuando la llevaron y la pusieron otra vez en su cama, empezó a llorar y empezó a cantar, tal como soy, sin poder decir más ninguna otra cosa. Señor Jesús, porque tú me quieres así, vengo a ti. Es ese himno que se ha cantado en miles de campañas evangelísticas, tal como soy, yo vengo a ti. Y lo compuso una mujer, a los ojos del mundo inútil, entre comillas, a los ojos de Dios una princesa, porque comprendió lo más sencillo del mensaje del Evangelio, que tal como eres, incluso a veces aunque uno no entienda mucho, pero el Señor nos quiere tal como somos. Y ella fue lo que cantó, lo que compuso, Señor, tal como soy, yo vengo a ti. Y porque tú no desprecias a nadie, yo vengo a ti. Y desde su cama hizo que miles y miles y miles de personas vinieran al frente a orar, mientras muchos coros en más de 100 lenguas en todo el mundo estuvieran cantando esa sencilla canción, tal como soy yo. Así que me gustaría terminar ya con una invitación